tema prácticamente muy importante en la parte de pediatría, porque como ustedes van a ver ahora, incluso algunos de ustedes escuchó información. ¿Tiene información? Nadie de información. Noticias, algo relacionado con las vacunas. Algo más de nuestra área que esté pasando. Con esto de la pandemia, lo que son las vacunas, ustedes saben, recuerden seguramente en algún momento ustedes han visto y han escuchado que tenemos periodos donde los niños deben ser vacunados, ¿no? a los recién nacidos, a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses. Pero con todo esto de lo que es la pandemia, sí, prácticamente hubo gente y hay personas donde todavía aún no creen en esto de lo que son las vacunas, y por el mismo hecho también el problema de la pandemia ha hecho de que los centros de salud donde realizan las vacunas pues no sean acudidas, ¿no? Hay vacunas que se están venciendo, hay familias que no llegaron a sus niños a las vacunas respectivas, y por ende estas enfermedades que en algún momento nosotros las hemos controlado pues están volviendo a reaparecer. ¿Escucharon algo de la Coseruche? De la toserina sí hay elevada. Entonces, incluso, no sé si escucharon algo del caso de la poliomielitis. La polio que una vez, bueno, nosotros cuando estábamos en la facultad, uno de los docentes decía, si alguno de ustedes hace el diagnóstico o ve a un niño con una poliomielitis, va a tener una recompensa millonaria, decían ese eslogan. ¿Por qué? Porque prácticamente ya estaba erradicado esa enfermedad, ¿no? Pero en algunos países, sobre todo en esos países bajos, subdesarrollados, ya el nuestro, entonces es donde ya se están reactivando estas enfermedades que en un momento pues estaban bien controladas, ¿no? Ahora nosotros vamos a aprender entonces esto de lo que son los periodos y las edades donde tenemos que realizar estas vacunaciones. En sí esta clase va a estar enfocada más a esos tipos de vacunación y no tanto así a lo que son las patologías de cada enfermedad o de cada vacuna en realidad. Ya vamos a tener otras clases donde vamos a ir hablando específicamente de esas patologías que podemos llegar a prevenirlas mediante lo que es esto de la inmunización o la vacunación. ¿Cuáles son los objetivos de esto? Pues aquí vamos a ir hablando de lo que es la inmunización pasiva, la activa y lo que es el esquema de vacunación. Incluso vamos a ir mencionando algunas contraindicaciones de lo que son estas vacunas. Es más, también de algunos conceptos o algunos, como aquí dice en nuestro término, algunos dichos que probablemente puedan retrasar o puedan hacer que estos niños no se vacunen, ¿no? Mitos de vacunas. Pues vamos a ir viendo todo lo que son estos 4 puntos y acá vamos a aprender cuándo nosotros deberíamos vacunar a cada niño de acuerdo a su edad y desde qué momento podemos iniciar lo que es esto de la vacunación. Bueno, esto es una pequeña introducción, donde siempre nosotros vamos preguntándonos por qué vamos a aprender este tema. Entonces ustedes van viendo que es muy importante de que estas enfermedades que se pueden prevenir con una simple inmunización, con una simple vacuna, entonces es mejor hacerlo, ¿no? Hasta después. Vamos a ver una pequeña introducción de lo que es la inmunización. As a parent myself, I know that going to get your child vaccinated can cause a lot of anxiety. You don't want to do anything to hurt your child, and the idea of them getting a needle can cause a lot of concern for parents. So it's important to remember there's lots of strategies you can use to make that experience a much more positive one. My name is Shannon McDonald, and this is my mini parenting masterclass on getting your baby's first shots. As a nurse,
nurse, I've seen many parents who are so anxious about the event themselves that there's no way the child is ever going to be relaxed about it. So just having the parent take some deep breaths and speak in a calm voice is the biggest part of the battle, really. The most important thing is for the parent themselves to be calm, because if the parent is anxious, that gets translated to the child. And then different strategies you can use for children, managing their pain, so either through numbing cream at the injection site, breastfeeding them during the immunization, that can be really effective. And then distraction, just to keep the child thinking about something else, looking at a book or a poster or blowing bubbles. So I understand that parents hear lots of scary things about vaccines. I know they see things on the internet, they hear scary stories from friends. I just want to reassure them that the evidence that we have overwhelmingly shows that vaccines are safe and effective, and they are by far the best way to protect children from disease. And so parents can be reassured that their healthcare provider is really doing what's best for their child when they vaccinate them. So what vaccines do is they prepare your immune system for when they face germs in the future. So the idea is you give your body a really weakened form of the germ, and your immune system builds a memory to that germ. By giving the child a vaccine and building their immune system, then when they encounter that germ in the future, their body is all ready to fight the germ, and they can defeat the germ rather than letting the germ take over. So it's critical that children get vaccines really young, because that's when they're most vulnerable to the diseases. If you provide a vaccine early on, the child's immune system is ready, and then when they encounter those diseases, they're able to fight. If the child is unprotected at an early age, they're more likely to get the disease, but babies also have a much more serious response to the disease, and they have a harder time fighting it off. So it's important they get the vaccines very early. Vaccines that are introduced into our routine childhood immunization schedules have all been very rigorously tested, and there's processes in place to monitor that safety after the vaccine is introduced to the population as well. The ingredients that go into making up a vaccine are all carefully tested to make sure that they're safe for children to receive. Most of those ingredients naturally occur in your environment, and they're put into the vaccine in exceptionally small quantities. Vaccines don't overwhelm a baby's immune system because a baby is encountering lots of germs in their environment already, and the vaccines are just a tiny portion of the multitude of germs that they encounter on a daily basis. So they're not harmful to children. The types of side effects that a child experiences from a vaccine are usually very minor, not enough to keep them home from school even. They're things like a slight fever or redness or soreness around the injection site, and those are things that you can just manage at home. Those sorts of mild side effects resolve within 12 to 24 hours, and they go away on their own, and they don't cause any long-term problems. It's important to stick to the vaccine schedule because those schedules have been developed by scientists and experts who have looked at the best timing to receive a vaccine and what diseases a child is vulnerable to. So in certain countries, for instance, some diseases are more common, and so a child will receive those vaccines earlier in their life. So sticking with that schedule is providing a child the protection they need from the diseases that they're most likely to encounter. Bien, ¿qué podemos rescatar de este video? ¿Qué dices? A ver, algo que da algún concepto que podamos rescatar. Las vacunas son necesarias. Las vacunas son necesarias. Ya. ¿Qué más? No hacen daño, eso porque si te decía que una parte de los niños se encuentran en un medio contaminado con él y una persona no le hacen daño a eso. Exacto, eso sí. El objetivo es acá que nosotros primero les demos esa seguridad a los padres, esa seguridad de que esas vacunas y lo que están haciendo ellos prácticamente es por el bien de estos niños, ¿no? Por el bien de sus hijos. Ustedes alguna vez se preguntaron y vieron tal vez el cartón de vacunación
vacunación, la mayoría de las vacunaciones, ¿en qué periodo se realiza? ¿Alguien ha visto? El primer año de vida. La mayoría de las vacunas. ¿Por qué creen que es ahí, como que es englobado o enfocado en ese entorno de edad? Porque esa niña última, porque eso también empieza a jugar motórica a la hora de caminar, ir más Bien. ¿Qué dice más? ¿Qué dice otra cosa? Para por un sistema inmunológico inmaduro. Prácticamente preparamos a ese niño para el relacionamiento social que va a tener posiblemente, ¿no? Porque ustedes van a ir viendo que los niños pequeños generalmente tienen un entorno más cerrado, un entorno familiar. Pero ya posiblemente estos niños van a tener que ir a kinder o a relacionarse con más gente que probablemente tenga alguna patología, alguna enfermedad. El organismo de este niño pues, ya esté preparado para enfrentar esas enfermedades que, pues, por algún motivo, alguna situación, podrían estar presentes ahí, ¿no? Bueno, aquí vamos a ir viendo algunos conceptos de lo que es epidemia, pandemia, endemia. Vamos a ir viendo también a qué le decimos vacunación activa, pasiva, y que es importante que nosotros entendamos para poder también entender esto de lo que es la vacunación. Creo que este término de pandemia, creo que a todos nosotros no nos vamos a olvidar de ese concepto porque prácticamente pandemia se refiere a la propagación a nivel mundial, ¿no? Clásico ejemplo, esto de lo que es el COVID, ¿no? Básicamente ha sido una afectación a nivel mundial, ¿no? Eso lo vamos a definir como una pandemia. Una epidemia son los números de casos de una enfermedad demasiado grande o inesperado para ese momento y para ese lugar. ¿Qué quiere decir esto? Una epidemia, ejemplo de epidemia tal vez, según ese concepto que creen que podríamos... Epidemia de dengue. Epidemia, ¿el dengue será una epidemia? No. Más parece más una endemia, ¿no? ¿Por qué? Esto de la epidemia, son números de casos de una enfermedad demasiado grande, son casos que van a, como que dice, a subir de pronto, inmediatamente y rápido, ¿ya? Entonces, pero que va a estar determinado solo en un solo momento y en un solo lugar. Mientras que esto de la endemia es cuando se va a presentar en zonas geográficas, aún en grupos de poblaciones determinadas, con tasa de prevalencia o incidencia relativamente altas en comparación con las otras que se observan en nuestra región. Por ejemplo, ustedes lo que decían, endemia puede ser un claro ejemplo lo que es esto de dengue. Si ustedes dirán, dengue, podemos hablar de dengue en Cochabamba, por ejemplo. ¿Qué dicen? Sí, hay zonas tropicales. Podemos hablar de dengue también en Cochabamba, pero no va a ser con la misma intensidad o en gran número como la que podríamos hablar en Santa Rosa. Entonces, ahí es más o menos la diferencia. Aquí vamos a tener, entonces vamos a observar en otras zonas o regiones esa misma enfermedad, pero no con la intensidad o la incidencia, como que dice, alta como la vamos a tener acá. ¿Ya? Entonces, epidemia, pandemia, endemia. Ahora, ¿qué es una incidencia? Una incidencia prácticamente hace referencia a los casos nuevos que se van a producir durante un periodo determinado en una población específica. Entonces, acá vamos a tener esto de lo que es la tasa de incidencia. Recuerden esto, cómo vamos a sacar la tasa de incidencia. Ustedes que van a hacer trabajos de investigación, pues van a estar manejando esto de lo que es la tasa de incidencia, la tasa de prevalencia. La tasa de incidencia es prácticamente el número de personas con la enfermedad en un momento determinado sobre el número de personas de la población expuesta y al riesgo en un momento también determinado, ¿no? Y por mil. Eso nos va a dar nuestra tasa de incidencia de esa enfermedad o de ese caso, ¿no? La prevalencia, pues prácticamente hace referencia a los números de casos de una enfermedad en una población en un momento dado, ¿ya? Aquí vamos a tener igual esto de la tasa de prevalencia.
número de personas que van a contraer la enfermedad en un periodo determinado sobre la población en riesgo de desarrollar la enfermedad por 1000 habitantes, ¿no? O personas. Aquí también tenemos otro concepto de lo que es el brote. Vean ustedes prácticamente, creo que este gráfico lo describe de una manera específica. Básicamente va a referirse a un brote, a un episodio en el cual 2 o más casos de la misma enfermedad tienen alguna relación entre sí. Vamos a ver que ese caso pues está relacionado con otro caso de otra persona que sea un vecino o algún familiar cercano que vamos a tener con la misma enfermedad. ¿Cómo empieza esto de lo que es la inmunización? Este señor, Edward Jenner, lo consideran como el padre de lo que es las vacunas o la vacuna, ¿no? En realidad es el primero que llegó, como que dice, a identificar, a realizar la primera inmunización. Vamos a ir hablando algo de historia, tal vez para que ustedes puedan, como quien dice, motivarse en cuanto a conocer un poquito de la historia. Edward Jenner, en el año 1796, en ese periodo estábamos con una pandemia similar a esto de lo que es el COVID, pero esta pandemia era lo que es la enfermedad de la viruela. Entonces, él, al ir a un lugar donde hacían la extracción de leche, donde tenía las vacas lecheras que tenían unas vacas lecheras infectadas, en ese entonces él escucha a una de las criadas, una de las encargadas de hacer este procedimiento, Sarah Milner, dice esto que me llama la atención bastante a Edward, ¿no? Yo nunca tendré la viruela porque he tenido la viruela bovina. En ese entonces, los animales, los bovinos, también tenían esto de lo que es la viruela. Pero ella decía que también había adquirido esa viruela a través de esto. Entonces ella decía que nunca me va a dar esas lesiones que tienen porque yo ya lo recibí. Entonces de ese concepto parte este investigador y hace de que se consigue un niño de 8 años, lo llamaban, su nombre era Philip. Este niño sano, él decide inocular lo que son partículas de lo que es la viruela, pero la viruela bovina. Extrae a cierta cantidad de lo que es parte de las lesiones de estas vacas. Entonces lo inocula y le produce una reacción a este niño, pero es una reacción simplemente de vesículas y no le produce como que dice la enfermedad en sí. Bueno, pasa y decide volver a ponerle ya a este niño, ya no una viruela bovina, sino la viruela humana. Ya en ese entonces, en esa segunda inoculación, el niño no le pasa nada. Prácticamente, como que dice, la pasa bien, no presenta esas lesiones, no presenta esas características típicas de las vesículas. Entonces de ahí parte esa noción de decir, bueno, entonces haremos este procedimiento para evitar que esta enfermedad de la viruela pues sea agresiva, ¿no? Pues sea mortal. En ese entonces también estábamos con esto de lo que es la pandemia de la viruela y bueno, desde entonces ya empezaron a producirse vacunas ya desde lo que es el siglo XX y empiezan a conocerse ya a partir de esos años a conocerse todo lo que es el procedimiento de lo que son las vacunas. Ya, por ejemplo, en la actividad de 1796 ya se produce esta vacunación contra la viruela. Entonces así van a ir formándose, cada año van a ir identificando y creando lo que son las vacunas específicas para cada
para cada enfermedad. Ya aquí en el año 1974, la Organización Mundial de la Salud ya hace su producción de lo que es el primer programa ampliado de inmunización, que solo englobaba a 6 enfermedades: tuberculosis, difteria, tétanos, coqueluche, el virus de en este caso la polio, y lo que es el sarampión. Entonces, simplemente con esas vamos partiendo ya en el año 1974. Ya posteriormente, ya en el año 1979, ya entramos acá en Bolivia con esto del PAI en un porcentaje de un 5%, y ya para el año de 1980 la viruela ya estaba erradicada, ¿no? Entonces, ya posteriormente tenemos todo lo que son estas vacunas en los años que se han ido por, ¿ya? Algo de historia para que ustedes simplemente también puedan conocer y recordar. Aquí vamos a ir hablando de lo que son algunos conceptos en sí que debemos tener muy en claro. Entonces, ¿a qué se refiere una vacuna? Prácticamente una vacuna se refiere a una suspensión de lo que son microorganismos que van a estar atenuados, son microorganismos vivos pero atenuados, o microorganismos inactivos que van a ser muertos y se van a utilizar para producir alguna inmunidad, ¿ya? Cualquiera de ellas puede presentarse en el microorganismo, ya sea entero o parte como una subunidad de estos microorganismos, ¿no? Toxoide, prácticamente toxoide se refiere a una toxina bacteriana modificada que va a dejar de ser patogénica, pero mantiene la habilidad de estimular la formación de antitoxinas. Las inmunoglobulinas prácticamente son preparaciones que van a ser extraídas de donantes humanos que van a contener algunos anticuerpos que van a ayudar en realidad, pues, al combate de esa enfermedad con la que vamos a querer tener algún efecto o alcance. La inmunización activa, su nombre mismo lo indica, activa, consiste prácticamente en hacer algo. Nosotros vamos aquí a introducir vamos a inducir al organismo a la producción de lo que son las defensas contra una enfermedad. ¿Mediante qué? Mediante la administración, ya sea de vacunas, ya sea de toxoides, que van a ir a estimular la producción de lo que son los anticuerpos, ¿ya? Mientras la pasiva, prácticamente aquí, nosotros vamos a proporcionar esa inmunidad temporal por medio de lo que es la administración de lo que son los anticuerpos producidos externamente, y vamos a tener tipos de inmunidades. Por ejemplo, las inmunidades que van a dejar inmunidad permanente, o sea, para toda la vida. Tenemos, por ejemplo, el sarampión. ¿Alguno de ustedes le dio varicela? Yo creo que a todos nos ayuda. La mayoría de acá nos ayuda a varicela de niños. A la mayoría. Si ustedes se exponen ante un niño, pues seguramente van a estar expuestos durante su internado. Aquellas personas que no padecieron, que no sufrieron esta enfermedad, tienen una alta probabilidad de que la puedan adquirir. Y aquellos que padecieron esta enfermedad probablemente no les pase nada. ¿Eso por qué? Porque ya tienen esas defensas que ya están en su organismo y que van a reconocer a esto y no les va a producir nada. Pero también vamos a tener una inmunidad temporal, como por ejemplo la tosferina, ¿ya? Y otras que no van a proporcionar ningún tipo de inmunidad, la difteria, el tétanos. Es por eso que cuando uno tenga algún accidente con algún clavo oxidado, van haciendo lo que es esto de la profilaxis o de las vacunas contra el tétanos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque en algún momento, a pesar que nosotros tengamos las vacunas, pues no vamos a tener una inmunidad, como que dice, permanente, ¿no? No nos va a dejar ni siquiera con transitorio. Aquí vamos a ir hablando entonces de lo que es el PAI. El PAI es el programa ampliado de inmunización, que básicamente, gracias a este programa, pues se han logrado erradicar algunas enfermedades como la viruela, la poliomielitis en los años aquí específicos, y prácticamente todo esto de lo que es el programa pues tienen como objetivo erradicar, eliminar y
controlar lo que son las enfermedades, ¿ya? Y esto lo vamos a hacer a través de qué? A través de la vigilancia, a través de la prevención y a través del control de lo que son las enfermedades, no solo con las vacunas, también con la parte informativa de lo que en sí engloba el programa ampliado de inmunizaciones. Entonces aquí vamos a tener también algunos otros conceptos como la resistencia e inmunidad y la resistencia natural. La resistencia e inmunidad, su nombre mismo indica resistencia, o sea que vamos a tener algún tipo de defensa y aquí la capacidad del organismo del huésped va a poder impedir la invasión de lo que son los patógenos, ¿no? Mientras la resistencia natural está dada por los factores inherentes al organismo, por ejemplo, tenemos las barreras mecánicas y químicas. Aquí podemos mencionar las de la piel, que de alguna forma, si estas están íntegras y no tenemos algunas lesiones, pues pueden ayudarnos con una resistencia, como que dice, algo natural. Bueno, aquí vamos a tener lo que es la clasificación de la inmunidad. Básicamente la inmunidad vamos a tener de dos tipos, una inmunidad humoral y una inmunidad celular. La inmunidad humoral, ustedes aquí, esto es importante que diferencien, prácticamente la inmunidad humoral está dada por lo que son los anticuerpos y las inmunoglobulinas, que son 5 inmunoglobulinas que ustedes conocen, la N, la A, la G, las 5 letras de la ABCD. Y relacionado a lo que son los linfocitos B y los linfocitos T. Ahora, lo que es la inmunidad celular prácticamente se va a referir a la proliferación de lo que son los linfocitos T. Estos microorganismos prácticamente van a estar o van a responder a alguna agresión de algún agente infeccioso y a través de lo que es la proliferación de estos linfocitos T vamos a tener esa protección. Entonces aquí, como les decía, vamos a tener una inmunidad natural, también llamada como inmunidad innata o primaria, que esta nos va a dar una inmunidad algo específica. ¿Ya? Esta que va a ser la adquirida, pues básicamente nos va a dar una inmunidad específica. Entonces, recuerden eso. ¿Cuáles de estos nos da alguna inmunidad específica? Entonces, la inmunidad adquirida. Acá en la inmunidad adquirida vamos a tener lo que son a través de lo que son prácticamente la aplicación de las vacunas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algo específico, vamos a inducir de una forma tal vez artificial a través de lo que son las vacunas, de una forma activa y a través de lo que son los sueros, las antitoxinas, de una forma pasiva vamos a ir induciendo algo específico de una inmunidad adquirida. Mientras que la inmunidad natural, pues las barreras epiteliales, la inmunidad innata celular, de lo que son los procesos de fagocitosis, los procesos de las células killer o las células naturales killer, vamos a tener la protección en sí de una forma natural, ¿no? La inmunidad innata humoral a través de lo que son las lisosomas, que vamos a tener prácticamente los componentes en cuanto también a la memoria de los linfocitos. Ahí vamos a ir teniendo también la parte de lo que es la defensa o la inmunidad natural. Esto es importante que también ustedes vayan recordando. Prácticamente la inmunidad natural, a través de lo que la vamos a conseguir nosotros, a través de lo que son las enfermedades en sí. Entonces, y estas pueden ser sintomáticas o asintomáticas y hacer una transferencia de lo que son los anticuerpos a través de lo que es la placenta y o si no a través de lo que es el calostro. Por eso es que si ustedes recuerdan en la parte de la lactancia materna hacíamos mención prácticamente a esto de lo que es el calostro, ¿no? A través de ese calostro la madre le va a pasar todo lo que son los anticuerpos que ella ha formado durante su vida, de algunas enfermedades en sí que el niño va a estar, como dice, protegido, ¿no? Bueno, aquí vamos a tener lo que es la inmunización. Esta inmunización la vamos a tener a través de los medicamentos que van a ser prácticamente estos medicamentos, van a contener lo que son los antígenos. Estos antígenos van a estimular lo que son las defensas y van a activar el sistema inmunitario, ¿no?
le van a dar esa protección. Y vamos acá, el sistema inmunitario va a reconocer y crear defensas contra esa enfermedad, o sea, contra estos antígenos. El sistema inmunitario, ¿qué va a producir? Va a producir anticuerpos como una forma de responder a estos antígenos. Y vamos a tener lo que es en realidad la enfermedad infecciosa, y a través de esa producción de lo que son los anticuerpos, esas defensas que vamos a ir produciendo, vamos a prevenir lo que es la enfermedad en sí y lo que es la muerte. Bueno, definición de vacuna y toxoide. Vacuna prácticamente es un preparado de proteínas polisacáridos o ácidos nucleicos. Básicamente estas vacunas las podemos tener vivos, pero hay un concepto muy importante que acá los vamos a tener, como que dice, las vacunas atenuadas, o sea, como que dice débil. ¿Ya? Y o si no, también vamos a ver algunos muertos o sustancias de origen microbiano que van a tener esa capacidad de poder desarrollar esa inmunidad. Esto es importante que ustedes reconozcan y recuerden. La vacuna nos va a producir una respuesta específica que van a inactivar o van a destruir o van a suprimir a ese microorganismo, ¿ya? O a ese patógeno. Mientras que el toxoide no va a desarrollar esa inmunidad, pero va a producir un agente productor de la toxina que de alguna manera va a aliviar o va a paliar de que esa enfermedad no sea muy agresiva, ¿no? Que nuestro organismo la sepa reconocer y sepa formar lo que son los anticuerpos para esa protección de esa enfermedad. Y tenemos por otro lado lo que son las inmunoglobulinas. Esto de las inmunoglobulinas, ustedes van a ir viendo prácticamente en nuestro medio son relativamente caras, pero en algún momento son muy importantes para el tratamiento en sí, por ejemplo en algunas inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, o cuando estos pacientes están, como que dice, muy comprometidos y sean muy susceptibles a alguna enfermedad en sí y tengamos riesgos o complicaciones que se puedan venir de acuerdo a su inmunidad, ¿no? Y aquí no hay tiempo de inmunización activa, entonces hacemos el uso de estas inmunoglobulinas. Prácticamente estas inmunoglobulinas son anticuerpos que van a estar derivados del plasma de un donador, ya sea esto de un donador adulto, del 95%, van a contener estas inmunoglobulinas que trazos de inmunoglobulinas A y trazos de inmunoglobulina B. A través de eso vamos a tener esas respuestas o esa protección. Este cuadrito es muy importante también que vayamos recordando, pues aquí nos diferencian nos dan algunas propiedades en cuanto a la diferencia de las vacunas y las inmunoglobulinas. Miren, la inmunidad de las vacunas es activa como ya hemos definido, mientras por el otro lado las inmunoglobulinas es pasiva. La duración de la protección de las vacunas va a ser más prolongada que estas inmunoglobulinas que van a ser transitorias, y la protección después de aplicar la vacuna se va a producir en semanas, aunque esta es más inmediata, ¿no? Es como que dice, para ese momento y para que podamos, como que dice, sacarlo ese paciente en ese momento en el que está críticamente tal vez enfermo, y vamos a ir ayudándolo, ¿no? Pero la eliminación de los portadores sanos es posible mediante las vacunas, es imposible mediante la administración de inmunoglobulina. Y los costos, como les dije, básicamente los costos de las vacunas, la mayoría esto en casi todos los países está solventado por cada gobierno, ¿no? Cada gobierno tiene su programa ampliado de vacunación y es por eso que tienen un costo relativamente bajo, incluso gratis, ¿no? Ustedes llevan a sus niños a un centro de salud, no les van a cobrar ni el peso. Entonces, ¿por qué? Porque el gobierno pues asume esa responsabilidad en cuanto a lo que son las vacunas. Estas inmunoglobulinas tienen un costo alto que generalmente no están en los protocolos de administración de lo que es en el programa del Ministerio de Salud, ¿no? Y el paciente tiene que comprarlas, si es que necesita. Entonces aquí vamos viendo también vacunas de virus vivos atenuados o virus vivos
virus vivos atenuados, virus muertos, virus inactivados. Y también aquí vamos a ir viendo algunas vacunas que van a contener lo que son bacterias, por ejemplo la BCG, el cólera, la gripe tifoidea, virales como el rotavirus, el polio oral, la gripe viral, la fiebre amarilla, la varicela. Y estos van a producir un tipo de inmunidad que es la celular y humoral, que ya hemos dicho, ya hemos mencionado cuáles son las características de estos dos. Básicamente nos van a dar una protección larga en cuanto a este proceso, ¿no? Las vías de administración vamos viendo que algunas las administramos vía subcutánea, intradérmica, intramuscular, vía oral. Y el riesgo para inmunodeprimidos, pues sí existe un riesgo cuando aplicamos algún tipo de virus, que sean vivos o atenuados, pues debemos tener en cuenta esto de lo que es la epidemiología del paciente. Por el otro lado, los virus muertos o inactivos, por ejemplo la hepatitis A, B, los hemófilos, influenza tipo B, la gripe bacteriana, la rabia, el neumococo, los meningococos, papillomavirus humanos. Y vamos a ir teniendo principalmente el tipo de inmunidad va a ser la humoral. Recuerden esto, acá con estos virus muertos inactivados simplemente vamos a tener la respuesta humoral, no con el otro que teníamos las dos respuestas. Y aquí vamos a tener varias dosis, van a producir una inmunidad prolongada y generalmente esto de los virus muertos inactivados la aplicamos intramuscular y estos no tienen un riesgo para esos pacientes inmunodeprimidos. La composición de cada vacuna, pues la verdad vamos a ir teniendo de acuerdo al contenido de lo que sean, si son virus atenuados o si son virus vivos, ¿no? Aquí vamos a tener lo que son algunos componentes en sí de las vacunas que van a producir algún efecto. Por ejemplo, los antígenos van a producir la estimulación de la producción de lo que son los anticuerpos como una respuesta del organismo, ¿no? Y los líquidos de suspensión, pues generalmente es una solución fisiológica o una agua destilada. Y los preservativos van a inhibir el crecimiento bacteriano en cultivos virales. Algunos van a tener también algún cierto de antibiótico, como lo que es la gentamicina o la neomicina, y vamos a tener también estabilizadores que van a hacer que la sobrevivencia de los agentes virus atenuados estén pues ahí como quien se presente, ¿no? La minoxidietanol, el timerasol, que aquí teníamos la DPT, la DP, la hepatitis B, por si acaso timerosal ya lo sacaron de lo que es el mercado porque contenía lo que es el mercurio y producía algunos efectos o alteraciones en el desarrollo psicomotor, ¿no? Y algunos conservantes también van a evitar el crecimiento de bacterias o hongos. Por ejemplo, la Academia Americana de Pediatría pues mencionaba alguna intoxicación, lo que les había mencionado por el mercurio de timerosal, y es por ello que lo sacaron y básicamente ya no íbamos a utilizar este componente, ¿no? Y algunos ayudantes que van a tener también, por ejemplo, las que no tienen razón con microorganismos no vivos, vamos a tener lo que es el aluminio, y es lo que generalmente produce las vacunas que van a contener este contenido, van a producir algún tipo de efecto de dolor en el paciente, ¿no? Ya aumentan el poder antigénico con las reacciones locales, el dolor, el edema y demás. Y ya vamos a ir conociendo algunas vacunas que van a contener este compuesto, y en esos pacientes vamos a tener que darles algún antiinflamatorio, algún analgésico en sí para contrarrestar todo esto, ¿no? Bueno, lo que ya hemos mencionado en las primeras diapositivas, en el video, las vacunas son seguras, evitan enfermedades, protegen una proporción alta de epidemia agresiva y tienen una protección duradera y carecen de efectos secundarios, o como que dice secundarios que pueden decir los adultos, es mejor no ponerlas. En sí no hay efectos secundarios que nos digan ese concepto, ¿no? Y prácticamente son estables y son de bajo costo por dosis, ¿no? Y como les decía, pues prácticamente cada gobierno de cada país asume ese rol de lo que es la vacunación de su población. ¿Qué vamos? En realidad ustedes
ustedes van a ir viendo estas abreviaturas que básicamente las vamos a ir encontrando y son abreviaturas a nivel mundial. La BCG, ya recordarán que es para la tuberculosis, HBV, la hepatitis B, el HIV, el hemófilos influenza tipo B, la BOM hace referencia a la polio, pero vía oral, la DPT, la difteria, tetanosis y pertussis, la tetra, penta, la termanítica. Esto por si acaso la tetra ya fue reemplazada por la penta, ya vamos a ir viendo cuáles son esas 5 enfermedades en sí que las vamos a tener como protección. La antiamarílica, que es la fiebre amarilla, la CPR, el sarampión, papera rubiola, la SR, sarampión rubiola, la RD, la difteria y tétanos. Entonces, definiciones o abreviaturas que deben ustedes conocerlas porque en algún momento la van a ir observando en cuanto a lo que son los mismos contenidos de las vacunas. ¿Qué van a tener estas vacunas? Es importante que nosotros recordemos qué van a tener estas vacunas. ¿Por qué? Porque de acuerdo por ejemplo, si ustedes alguna vez escucharon sobre lo que es si los niños de madres con VIH pueden recibir alguna vacuna, les vacunamos. Ya, sin ir lejos, con la BCG, la primera vacuna ustedes me indicarán que le pongamos, pensando en que en algún momento tal vez ese niño esté expuesto a una tuberculosis y se puede enfermar, ¿qué dicen ustedes? Sí, porque ya. Es por eso que nosotros debemos recordar qué es lo que tienen estas vacunas. Por ejemplo, en un niño de una mamá, vamos a suponer que ese niño, por su edad, es una persona inmunodeprimida. Y si tú le pones, ¿qué tiene la vacuna BCG? Tiene vacunas vivas liofilizadas de qué? Cepas Calmette-Guerin. ¿Qué son estas? Son bacterias. ¿Qué están? Están vivas. Si tú le pones a una persona inmunodeprimida, alguno de estos microorganismos vivos, le vas a producir la enfermedad. Entonces, y obviamente ese niño inmunodeprimido no va a poder responder de una forma adecuada a esa enfermedad. Probablemente tengamos consecuencias, ¿no? Entonces, por eso es que debemos partir y conocer qué es lo que tiene cada vacuna. En estos niños, en el caso que les mencioné, prácticamente nosotros no les indicamos la vacuna. Hacemos y esperamos a que tengamos una carga viral, es una primera carga viral, una segunda carga viral. Si los dos son negativos, recién ahí vamos a tener, como quien dice, luz verde para administrar y utilizar y empezamos a implementar eso. Pero nos aseguramos de que esté bien y no tenga las cargas virales altas. Bueno, el antipolio que tiene una vacuna trivalente de virus atenuados por cepas salir, la pentavalente, como decía, pentavalente en 5 va a tener toxoide difterico, toxoide tetánico, los bacilos muertos de Boveter, pertussis, preparados purificados del virus de hepatitis B, polisacáridos capsulares de la hemófilos influenza tipo B, que son adyuvantes del fosfato de aluminio, y los antirrotavirus va a tener obviamente su nombre mismo indica, rotavirus atenuados humanos, atenuados por si acaso humanos, que van a tener una cepa de Rex 444-14, ¿no? Y una influenza, vamos a tener la vacuna trivalente del virus inactivados, la cepa H1N1, AH3N2 y tipo B. La antineumocócica, vamos a tener sacáridos de Streptococcus pneumoniae, coadyuvantes de lo que es el amino. La SDP, igual tenemos 3, virus vivos atenuados de rubiola, sarampión y paravovirus.
son virus vivos atenuados. Vean ustedes cuáles son virus vivos atenuados, cuáles son, como que dice, toxoides. Por ejemplo, acá tenemos la DT, toxoide contra la difteria y tétanos, y la hepatitis B, que tenemos vacunas inactivadas recombinantes con hidróxido de alfa-1. Entonces vamos a ir viendo, conociendo lo que son esos componentes. Una vez que nosotros utilicemos o hagamos esto de lo que son las vacunas, tienen un tiempo máximo de uso. Por ejemplo, la BCG, un máximo de 6 horas. Por eso es que muchas veces acumulamos o logramos conseguir, digamos, varios niños para poder abrir un frasco y no poder desecharlo otra vez del frasco, ¿no? Pero tenemos un tiempo limitado de lo que es el tiempo de uso, 6 horas. El de la polio vía oral, 6 horas, la DPT, 3 días, la antisarampión, 6 horas, la de toxoide, totámico, 5 días, la hepatitis B, 3 días, la difteria, tétanos, la DT, 3 días, pues así sucesivamente, para que nosotros podamos saber cuánto tiempo tenemos para poder darle el uso correcto de esto. ¿Cuáles son las reacciones adversas que vamos a tener a través secundarios a la aplicación de las vacunas? Por ejemplo, la BCG puede ser que no produzca vómitos, puede ser que produzca malestar general, pero recuerden y vean ustedes, siempre los padres aquí, en cuanto a lo que son las reacciones adversas, van a estar más preocupados por lo que es la fiebre y por lo que es el dolor. Entonces, vamos a ir a identificar qué vacunas producen generalmente esos signos o síntomas. Por ejemplo, el de la polio por vía oral, la poliomielitis paralítica, pues esto es clarísimo que se ha logrado reportar un caso por cada 2.5 a 3.3 millones de dosis administradas, que realmente tras la administración de la primera dosis, pues es clarísimo, pero podemos tener este efecto adverso. Mediante la pentavalente, esta es la que generalmente les causa bastante problema a los padres de mentesería, que les produce dolor, inflamación de la zona donde vamos a introducir la vacuna. Vamos a tener el tema en el sitio de la aplicación 24 a 38 horas y fiebre de 40 grados. El 40% de estos pacientes puede ser que tengan fiebre. Entonces vamos a tener ya irritabilidad, somnolencia, cefalea, convulsiones en menos del 3%. Entonces, a estos, cuando nosotros le indiquemos una pentavalente, ¿qué van a hacer ustedes? Si producimos todo esto, pues obviamente vamos al lugar de ese niño, le daremos un antipirético, le daremos un analgésico, pues vamos a hacer algo. ¿Por qué? Porque es una reacción adversa esperada ante la aplicación de una pentavalente. Una SRP puede producir erupciones cutáneas en un 5%, pero estos generalmente se aparecen a la primera semana después de la aplicación, ¿no? Hipotermia, síntomas rinofaringeos al quinto día, y la de malaria, pues la fiebre, ¿no? La DPT, pues prácticamente igual, casi vamos a tener lo que es el dolor, el eritema en esa zona de aplicación, la fiebre, igual casi los signos o síntomas esperados con una pentavalente, ¿no? Cefalea y convulsiones en el 8%. Entonces, y la DT, pues el dolor, inflamación, eritema igual en el sitio de la aplicación, 24 a 48 horas, y bueno, esos son los efectos que probablemente podamos tener con la aplicación de cada vacuna de estas. Ahora, los efectos pueden ser que aparezcan inmediatamente, por ejemplo, en menos de 6 horas, o 6 horas de 3 días, o 3 a 15 días, de acuerdo a la aplicación de lo que es la misma vacuna. Por ejemplo, en menos de 6 horas tal vez vamos a tener un síndrome de llanto persistente, y vamos a tener llantos inconsolables, un inevitable, y también vamos a ir viendo lo que son las reacciones entre las 6 horas y 3 días. Pues prácticamente acá podemos tener tal vez cuadros pseudogripales, por ejemplo en la RPT, o en algunas vacunas van a producir incluso algunas adenopatías que vamos a ir identificando como una respuesta del organismo a esa aplicación de la vacuna. Malestar general, la gripe, la difteria, pues pueden producir algunas reacciones locales, algunas vesículas, como la varicela, adenopatías, como el BCG, y nódulos como la difteria y tétanos
poco de tiempo, ¿no? Neurológicas, podemos tener también algunas encefalopatías que nos van a producir algunas convulsiones o alguna disminución a nivel de conciencia o alteraciones a nivel de comportamiento de esos pacientes, ¿no? Y de 3 a 15 días, básicamente las neurológicas que vamos a tener que asociadas a la encefalitis y la polinefropatía a través de la aplicación de estas vacunas, y convulsiones a partir del tercer día también son típicas la aparición de estos signos o síntomas. Y pues ahí vamos a ir viendo algunas reacciones. Contraindicaciones generales de la vacuna. Ustedes están viendo, prácticamente una contraindicación sería la reacción anafiláctica a dosis previas de la vacuna. Si tuvimos una reacción, obviamente no la vamos a someter a un nuevo riesgo de esa reacción, ¿no? Y vamos a ir viendo también alguna hipersensibilidad previa a algún componente alérgico o manifestaciones a huevos o plumas de gallina, porque la mayoría de lo que son las vacunas están formadas en estas estructuras, y probablemente si son alérgicos a esto, pues probablemente sean alérgicos a la vacuna, ¿no? Y enfermedad aguda, grave o como sin fiebre o afectación de lo que es el estado general. Entonces, en pacientes inmunodeprimidos también tenemos que tener mucha consideración en cuanto a la aplicación de lo que son las vacunas. Entonces, pacientes con VIH que estén recibiendo algún tratamiento con corticoides por varios días, pacientes que reciben algún medicamento inmunosupresor, pues es igual, debemos tener consideradas como una contraindicación, ¿no? Y las complicaciones neurológicas a partir de la aplicación previa de esa vacuna, pues, ¿no? Que le hayan producido convulsiones, algún compromiso neurológico, y el embarazo, por ejemplo, la DT, la antigripal a partir del segundo trimestre, y la fibra amarilla si es necesario, y la vacuna para la hepatitis B, ¿no? Si corresponden a su situación. Siempre vamos a tener algunas consideraciones o como falsas contraindicaciones. Por ejemplo, acá vemos que siempre vamos a estar relacionados con mamá, como van a decir, doctor, mi bebé está resfriado, está con tos, y bueno, dicen, voy a esperar a que se sane y lo vacune. Entonces, generalmente cuando el paciente se lo ve estable, no hay una contraindicación para poder no vacunarlo a ese niño, ¿no? Entonces, incluso también niños cuya madre están embarazadas o están en lactancia, tampoco hay una contraindicación para no realizar lo que es la vacunación. El tratamiento con antibióticos tampoco supone una suspensión o una contraindicación, ¿ya? Y la convalescencia, los niños pretérminos en la misma edad cronológica que los niños a término para la mayoría de las vacunas, los pacientes diagnosticados de epilepsias que están recibiendo algún tratamiento específico en sí, y los que presentan convulsiones febriles pueden vacunarse sin riesgo. Entonces, ¿cuáles son los cuidados de las vacunas? Obviamente nosotros vamos a tener esto de lo que es la cadena de vida. Esto es muy importante, al menos en aquellos centros donde van a hacer la aplicación de estas vacunas. Cada vacuna tiene su temperatura en la que deben ser conservadas para que tengan un mejor efecto. Entonces vamos a tener mantenimientos de temperaturas adecuadas, proteger del calor solar, especialmente la vacuna BCG, la polio, la antisarampiónica y la antiamalítica, y evitar que la vacuna, por ejemplo, la vacuna DPT y la pentavalente se congelen, ¿no? Utilizar antes de las fechas de vencimiento, obviamente, y si hay dudas acerca del buen estado, no deben ser utilizadas, y deben notificarse a la gerencia de salud y desechar toda la vacuna deteriorada una vez que la gerencia de salud no autoriza. Por ejemplo, todo lo que es esta conservación de lo que son las vacunas, todo está contado. Y tú no puedes, como quien dice, hacer desaparecer uno de estos frasquitos sin llegar a notificar a lo que es la gerencia de redes, porque son bien controlados, ¿no? Bueno, el PAI es un programa creado de nutriciones, tenemos acciones conjuntas tanto con la OMS, la OPS, y vamos a tener una cobertura universal de la vacunación con la finalidad de disminuir la mortalidad de ciertas enfermedades que ya las hemos mencionado y prevenir enfermedades inmunodeprimidas, ¿no? Cada gobierno va a tener un programa ampliado de inmunización, y vamos a tener algunas características en sí, que estos van a ir, como
como quien dice, manejándolas de acuerdo a la población en sí en la que estamos, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia tenemos una cobertura menos del 20%, ya desde el año 1979 empezamos a publicar o a tener la publicación del manual de Bolivia y a través de esto se consigue esta cobertura, ¿no? Ya en 1999 tenemos la introducción del segundo programa ampliado de inmunización, la segunda generación, donde ya vamos aumentando otros tipos de vacunas, la móviles, el partidos, viola, o también, ¿no? Y tenemos una cobertura actual en cuanto a estas vacunas, pues, el 92%, en cuanto a sarampión, el 98% y la BCG, el 98%. Esto, por si acaso, es un registro de hace 2 años. Ahora actualmente todavía no hay un registro, pero se dice que probablemente estos datos hayan bajado, ¿no? Por esto de lo que es la pandemia. Cada país va a tener su propio programa, su propia definición en cuanto a qué vacunas vamos a ir utilizando en cada población. Por ejemplo, esta no es nuestra, es de otro país, es un país como dice europeo. Ustedes vean al nacimiento qué vacuna le ponen. La de y la de gripe. ¿Qué vacuna le ponen? Hepatitis B. Den aquí, BCG. No. Hepatitis B. Hepatitis B. No. A los 2 meses tenemos otro tipo de características. Entonces, esto de lo que son las vacunas están de acuerdo a la enfermedad o patología prevalente de cada región. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí otro. Aquí esto es de la Academia Americana de Pediatría. Entonces, ¿cuál es la primera vacuna que le ponen? Igual tenemos a nacer las vacunas. Entonces, en otros países no es tan relevante la tuberculosis como en el nuestro. En nuestro país sí es muy importante considerar esta tuberculosis. Y es por eso que nuestra primera vacuna siempre va a ser la BCG. Aunque también actualmente ya vamos introduciendo esto de lo que es la hepatitis. ¿Ya? Pero este es nuestro programa de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? La primera vacuna es la BCG. ¿Qué enfermedad va a cubrir? Las formas graves de tuberculosis. ¿Cómo se va a aplicar? Intradérmica a los recién nacidos, una dosis única de 0.1 ml y la pentavalente, que por el siempre pregunta también de examen, ¿qué enfermedades va a prevenirnos en cuanto a la pentavalente? Diarrea, tétanos, peluche, neumonías y meningitis por hemófilos influenza tipo B. Entonces, ¿cómo lo vamos a aplicar? Intramuscular, la primera, la segunda dosis, hasta la tercera dosis, a los 2, 4 y 6 meses respectivamente, y la cuarta dosis a los 18, 23 meses y la quinta dosis a los 4 años. Vamos a tener 3, 4, 5 dosis de 0.5 ml cada una. Entonces, y luego tenemos lo que es la antipolio, la poliomielitis, que vamos a tener intramuscular y vía oral. La primera dosis la vamos a poner intramuscular, que va a ser a los 2 meses. Por eso es que estos niños van a ver que los van pinchados en casi todo lado. Y vamos a ir después, pero ya con nuestra segunda dosis, con nuestra tercera, la cuarta y hasta la quinta, ya van a ser por vía oral. ¿Ya? Aquí también no se dejen, como quien dice, no vayan a caer. Entonces, la primera dosis la vamos a aplicar intramuscular. Las otras dosis correspondientes las vamos a dar por vía oral. Entonces, una dosis de 0.5 ml, las 4 dosis prácticamente son gotas, 2 gotas, que las vamos a ir aplicando. ¿Ya? Luego tenemos la antineumocócica, que nos va a prevenir las neumonías y meningitis. Vía de administración intramuscular. Vamos a tener 3 dosis que les vamos a aplicar a los 2, 4 y 6 meses y prácticamente tenemos 3 dosis de 0.5 ml. La antirotavirus, que nos va a prevenir la diarrea severa por rotavirus, la vamos a administrar por vía oral y la vamos a dar nuestra primera dosis y ya prácticamente a los 2 meses hasta los 3 meses nuestra segunda dosis a
a los 4 meses hasta los 7 meses, y prácticamente aquí tenemos 2 dosis, ¿no? De 1.5 ml. La influenza estacional pediátrica, o la que nos va a proteger de la influenza estacional, podemos utilizarla de una forma intramuscular en los niños de 6 a 11 meses, la primera dosis al contacto, la segunda dosis al mes de la primera, y en los niños de 12 a 23 meses una sola dosis, y las vamos a poner a 0.25 ml. La SDP, sarampión, viola, paperas, subcutáneo, y vamos a aplicar a los niños de 12 a 23 meses y una dosis única de 0.5 ml. La antiamarílica contra la fiebre amarilla, igual es subcutáneo, de 12 a 23 meses, una dosis única de 0.5 ml. Ahora, el virus del papiloma humano, que es contra el cáncer cervicuterino, la aplicamos intramuscular a partir de los 10 años, nuestra primera dosis al contacto, y la segunda dosis va a ser a los 6 meses después de la primera. Aplicamos 2 dosis entonces y a 0.5 ml. La DT del adulto, que es difteria y tétanos neonatal y tétanos del adulto, vamos a aplicar tanto a hombres como a mujeres, es intramuscular de 7 a 9 años, la primera dosis al contacto, y nuestra segunda dosis a los 2 meses de esta primera vamos a aplicar de 0.5 ml. De 10 a 49 años, la primera dosis igual al contacto y nuestra segunda al mes de la primera, y la tercera dosis a los 6 meses, a 0.5 ml, que va a corresponder 3 dosis en este periodo. La antiinfluenza estacional del adulto, la influenza estacional, que va a ser intramuscular, prácticamente a mujeres embarazadas, personal de salud, mayores de 60 años, algunos enfermos con alguna patología crónica, y una sola dosis de 0.5 ml cada año. Entonces, ese es nuestro programa ampliado de inmunización que nosotros vamos a manejar. ¿Algún otro pequeño resumen que también acá vamos, como quienes mencionando, lo que son las patologías o las vacunas que vamos a ir utilizando a nivel nacional? Son nuestras patologías. De aquí lo que podemos rescatar, entonces recuerden ustedes, la voz, que es contra la poliomielitis. La primera dosis, que es a los 2 meses, la vamos a poner intramuscular, ¿no? Después vamos a hacer las dosis por vía oral, 2 gotas cada dosis, así sucesivamente, de acuerdo a lo que ya habíamos mencionado. Y ahí prácticamente resumimos lo mismo que hemos mencionado, pues prácticamente acá están anotadas, ¿no? Esto también del virus del papiloma humano, que a partir del 2017 empezamos a aplicarla pues, con las dosis correspondientes, como ya igual las hemos ido mencionando, ¿no? Y aquí tenemos lo que es la DT también para las mujeres en edad fértil de 15 a 49 años. Igual tenemos el número de dosis, la primera, la segunda, la tercera, hasta la quinta, y básicamente la primera es a partir de los 15 años, no llega ninguna inmunidad, pero la segunda, al mes de la primera dosis, ya tiene una inmunidad de 3 años, a los 6 meses de la segunda, la tercera dosis, y tiene una inmunidad de 5 años, y la cuarta al año de la tercera dosis, y tiene una inmunidad de 10 años, y la quinta al año de la cuarta dosis, y tiene una inmunidad ya definitiva. El esquema de lo que es difteria y tétanos, ¿no? Seguramente ustedes ya han hecho este plan de esquema, porque también les van a pedir para su internado, que seguramente están ya haciendo. Bueno, el registro diario tenemos aquí nosotros lo que son. En realidad, ya en algunos centros aún todavía vamos utilizando lo que son esos carnes de control de vacuna, y ahí nosotros vamos a ir marcando lo que son las vacunas que vamos a ir aplicando, ¿no? De acuerdo al tiempo y a la dosis que le corresponde, ¿no? Y de acuerdo a lo que es la edad y el año correspondiente, vamos a ir nosotros marcando, incluso vamos a ir sellando qué persona lo ha administrado, ¿no? ¿Cuáles son las enfermedades que vamos a prevenir a través del PAI? Ustedes saben, la tuberculosis, la difteria y lo que es el coqueluche, ¿no? Esas enfermedades, esta que actualmente, si ustedes van a escuchar en el informativo, estamos todavía con esto de la coqueluche.
que van a tener una afectación del árbol traqueobronquial. Prácticamente estas se van a presentar como una forma de un resfrío. Vamos a tener tos visitante, moderado, dinorrea, película, y que por lo general duran entre 1 o 2 semanas, ¿no? Pero si tenemos lo que es la vacuna de ese niño, pues obviamente no la va a pasar mal, ¿no? Y las recomendaciones en cuanto a la BCG, ya tenemos al nacimiento, como habíamos dicho, estos aumentan la protección contra la enfermedad grave durante el primer año. Después del primer año, la protección tendría que ser inferior a la administración al nacer, no se le comenta. Se va claro que no desarrollaron una cicatriz, tampoco apoya la recomendación de la OMS a aplicarlas nuevamente. Y aquí no tenemos lo que son los refuerzos en cuanto a lo que es la BCG, ¿ya? Entonces no hay vacunas de refuerzo como en las otras que ya hemos mencionado. Otras enfermedades prevenibles: sarampión, rubiola, parotiditis, y básicamente aquí vamos a ir teniendo también algunas contraindicaciones. 3 primeros meses de embarazo, anafilaxias a las proteínas del huevo, estados de inmunosupresión, y si se aconseja en HIV y SIDA, salvo que su estudio biológico sea avanzado. También vamos a tener la protección contra la hepatitis B, las enfermedades invasivas por la hemófilos y por el tipo B, que van a producir la meningoencephalitis aguda, algún problema pulmonar, una neumonía global y alguna afectación en la vía aérea superior, ¿no? O algunas la poliomielitis y otras enfermedades como la enfermedad de rotavirus, la fiebre amarilla, el tétano neonatal. Y básicamente en cuanto a lo que es el rotavirus, la primera dosis a las 6 semanas, máximo a las 14 semanas, y 6 días, segundo mínimo intervalo entre 2 dosis, 4 semanas, y máximo de edad a los 8 meses. Y aquí vamos a tener lo que son cómo actuar ante una herida. Algunas veces esto de lo que es el tétanos, pues vamos a tener alguna administración definida. Si tenemos alguna herida con algún alto riesgo de complicación de tétanos, pues vamos a tener estas indicaciones. Por ejemplo, 3 dosis. Si el paciente recibió la vacunación 3 dosis, la última en menos de 5 años, pues no vamos a indicar lo que es la vacuna. Y si esta recibió 3 dosis última entre 5 y 10 años, tampoco está indicada, pero podemos ofrecer la primera dosis de toxoide. Y si esta fue en las últimas de más de 10 años, podemos dar una dosis de toxoides, más una dosis de toxoides, más una inmunoglobulina. Y la vacunación, si no tiene una vacunación completa, pues vamos a completar lo que es la vacunación del esquema que habíamos mencionado anteriormente. Y también vamos a completar la vacunación con la aplicación de la inmunoglobulina. Los no vacunados o de causa desconocida, igual vamos a aplicar las 3 dosis de toxoides, y también vamos a poder indicar la aplicación de la inmunoglobulina. Profilaxis post-exposición: el sarampión, pues niños menores de 1 año, inmunodeprimidos susceptibles por VIH, vacunados, embarazadas susceptibles por base de comunicación. Una profilaxis: gamma globulina a los 5 días posteriores a la exposición. En cuanto a la rubiola, mujeres gestantes en el primer trimestre susceptibles, o mujeres inmunodeprimidas susceptibles, les vamos a indicar como profilaxis una inmunoglobulina sérica entre la 7ª y los 8 días tras la exposición, ¿no? Y la varicela, igual como ustedes pueden ver, prácticamente aquí tenemos lo que es el estado inmunitario. Si estos pacientes están inmunodeprimidos, pues, o si tenemos algún recién nacido, ya sea prematuro, de bajo peso, o algún riesgo de la varicela congénita, pues a esos pacientes le vamos a también a indicar una profilaxis como la inmunoglobulina antivaricela zoster dentro de las primeras 72 horas posterior a la exposición en sí del enfermo. Y la toxoide, todos los contactos son susceptibles, y aquí vamos a darles una lipomicina durante 13 días, y menores de 7 años la dosis de T, más de 6 meses aplicar la dosis de la tosferina. Y las vacunas especiales, tenemos aquí algunos no derivados, porque para pasar a aquellos que tengan algunos virus bien atenuados, como es el de la polio, y ahora las embarazadas que están contraindicadas a aquellos virus vivos atenuados,
sí, la fiebre amarilla y lo que es algunos virus muertos podemos aplicarlos a partir del tercer trimestre, y los inmunodeprimidos, no lo que son los virus atenuados o cuando tengan alguna enfermedad grave. Y en casos especiales como la lactancia no hay una contraindicación de las vacunas vivas ni activas. En los recién nacidos prematuros vamos a tener algunas características para la vacunación. Recuerden siempre esto del peso, 2000 gramos. Por ejemplo, aquí básicamente vamos a tener, para lo que es el inicio de lo que es el esquema de la vacunación, vamos a tomar en cuenta la edad cronológica y no la edad corregida, por si acaso. Entonces, es la edad cronológica de ese recién nacido y no la edad corregida, por si acaso. Aquí tenemos que llegar a un peso de 2000 gramos para empezar con la primera vacunación, que es para hacer la BCG, ¿no? Entonces, después, a partir de ese inicio de la vacunación, vamos a ir, como que dice, cumpliendo con todo lo que es el calendario de vacunación. ¿Ya? Ya. Esto de la edad cronológica y la edad corregida, ustedes saben que los recién nacidos prematuros, por ejemplo, uno de 33 semanas, ese niño de 33 semanas no va a ser, seguramente va a tener un peso menos de, va a tener entre 1000, 1500, menos de 2000. Entonces, a ese niño nosotros los vamos, como quien dice, contando sus días, pero le vamos diciendo, este nació tiene 7 días. Entonces, nació de 33 semanas, actualmente estaría de 34 semanas si le damos una edad corregida. Sí, o sea, son los días que ese niño, como quien dice, en teoría va a ir avanzando, y si tomamos en cuenta su edad estacional de nacimiento, lo vamos a ir aumentando ahí, vamos a ir determinando esa edad según el día que nació y según la edad estacional que se le dio. Entonces, es la edad en sí cronológica lo que le corresponde, como que dice. Si hoy naciste, de aquí a una semana vas a tener 7 días, sí o sí 7 días. Pero si tú naciste hoy y te adelantaste, fuiste prematuro, como quien dice, te adelantaste una semana, pues de aquí a unos 7 días, si yo corrijo tu edad, tú no vas a tener 7 días, vas a tener, como quien dice, 4 días. Si parto de 33, probablemente recién tengas 34 semanas, ¿no? Porque estoy corrigiendo a tu edad, que lo calculamos según el examen físico, lo calculamos según en realidad tu día de nacimiento. Pero aquí vamos a tomar en cuenta la edad cronológica, o sea, la edad que le corresponde a ese niño. Si ese niño nació hoy, pero pesa más de 2000 gramos, yo le puedo vacunar, aunque sea con una dosis. ¿Ya? Entonces, pero aquí vamos a tener en cuenta el peso. Bueno, los casos especiales, bueno, básicamente aquí vamos a tener las infecciones por HIV y aquí los pacientes espermatomizados y algunas contraindicaciones, pues básicamente teniendo a estos dos tipos de pacientes, ¿ya? Y el cronograma de inmunización después del primer año, niños no inmunizados, vamos a ver a pacientes con este tipo de características. Niños que nunca recibieron vacuna. La primera consulta debemos aplicarlas estas vacunas. A la primera consulta, BCG, la polio, la pinta, la triple viral y la fiebre amarilla. A los 2 meses, igual, vamos a ir aplicando la polio, la DPT y la pinta. A los 4 meses, la polio, la DPT, la pinta. Vamos a ir, como que dice, iniciando y recuperando eso de lo que es la vacunación. Recomendaciones: si un niño ha dejado de recibir su vacuna por mucho tiempo, se debe continuar con la que le toca, no debemos reiniciar de nuevo, porque habíamos mencionado que estas vacunas van a dejar una memoria. Entonces, el hecho de que, digamos, hace un mes le correspondía ponerse una vacuna y recién apareció después de un mes o 2 meses, pónganle 2 meses, recién apareció, voy a tomar en cuenta sus anteriores vacunas, voy a seguir ese orden, no es que voy a volver a empezar de nuevo, ¿ya? No se debe nunca reiniciar esquemas, el organismo tiene memoria, completar el esquema, no olvidar que ya no se aplica
Bueno, esta es la polio oral en el recién nacido. ¿Por qué? Porque la aplicamos intramuscular y se debe administrar simultáneamente la vacuna de CRP, la antimarílica, los niños de 12 a 21 meses. Se debe administrar varias vacunas según el esquema nacional. Se debe registrar las vacunas las vacunas que se van a ir administrando en el día. Este es el caso clínico que ustedes tienen como detalle. Y terminamos acá. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Qué hora es? 4:45. Se quedan aquí. Se van a su clase. Bueno, preguntas. La próxima clase vamos a avanzar esto de lo que es la nutrición y algunas características de algunos niños desnutridos. Bueno, si no hay preguntas.